Hola y bienvenidos al último vídeo del proceso de esta metodología. En este vídeo vamos a ver cómo funciona el proceso del testar, es decir, cómo una vez que tenemos una solución la probamos con el usuario, que es este usuario puede ser o no el mismo que hemos utilizado en la fase de empatía. En esta fase es muy importante tener en cuenta algunos aspectos. El primero de ellos es que el usuario esté seguro que no lo juzgamos a él, sino que juzgamos al prototipo, al producto. Con esto quiero decir que hay que advertirle de que, bueno, que no es que él falle, que lo que falla es el producto, para que él se sienta más libre de opinar. Esto nos lleva a la siguiente clave, que es muy importante que cuando hagamos el testeo el usuario piense en alto, es decir, que nos diga todo lo que va pensando. Pues hago esto porque lo entiendo así, porque veo cómo funciona este botón así al ser de este color, o en este momento haría esto porque lo que fuese. Entonces es muy importante que el usuario hable en alto. Es muy importante también que utilicemos el escenario real en el que se va a utilizar el producto, el servicio o la aplicación. Por ejemplo, si en nuestra investigación del colegio hemos diseñado un recreo que tenga una determinada disposición, es muy importante que hagamos esto en un recreo y no que lo hagamos, por ejemplo, en un aula para que estén ahí más cómodos, porque al final lo que hacemos es que no lo probamos en su contexto real. Por tanto, también es muy importante de tratar de imitar el ambiente, es decir, si es un ambiente ruidoso, pues probarlo en un ambiente ruidoso. Si, por ejemplo, es una aplicación para encontrar donde hay una cafetería, pues es importante, por ejemplo, que lo hagamos en la calle, que va a ser donde el usuario lo utilice. Y por otra parte, también es importante cuál es el número de usuarios en el que vamos a prototiparlo. Es importante esto porque muchas veces, tanto por exceso como por defecto, nos puede llevar a no tener un correcto feedback. Si, por ejemplo, solo utilizásemos un par de usuarios, pues nos quedaríamos con mucha información. Y si utilizamos mucho, perdemos un poco esa agilidad propia de la metodología. Por lo que una media de 5 usuarios puede estar bien para ver cómo funciona nuestro producto. Y también es muy importante que podemos usar 5 usuarios para un testeo de un prototipo y luego otros 5 para otra fase. Es decir, no emplear mucho tiempo en una fase y luego que no tengamos disponibles recursos para la siguiente. En cuanto a las herramientas del prototipado, las que podemos utilizar, por ejemplo, es el propio uso del prototipo, es decir, hemos diseñado un prototipo y entonces lo usamos, ya sea tanto digital como físico. Y luego otra herramienta que podemos utilizar es la del test A y B, es decir, mostrarle al usuario una imagen A y una imagen B y que de nuevo sea este el que nos elija una u otra. Y es importante que lo hagan alto. Pues elijo esta porque me parece importante que tal. O, por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación, le mostramos dos. Con los botones de un color y los botones de otro. Pues elijo estos porque este color me hace que lo entienda mejor sobre el resalte del fondo, por ejemplo. Entonces, es muy importante eso, que el usuario hable en alto. Y luego, otras herramientas específicas para el testeo de productos digitales serían, por ejemplo, el eye tracking, que esta lo que nos hace es, tenemos una pantalla y entonces a través de unas gafas o de una cámara que está enfrente, nos traquea dónde va la mirada. Entonces podemos ver qué cosas son más importantes. Por ejemplo, en este, por ejemplo, anuncio que me ha parecido muy curioso, vemos cómo en una manera nos fijamos en la cara del bebé, mientras que si lo giramos, claro, como la cara ya no es tan atractiva, vamos realmente al mensaje. Incluso hace que, como nosotros realmente dedicamos un tiempo determinado a la evaluación de esa imagen, nos sobra tiempo para incluso leerlo de abajo, de la manera en la que antes no lo leíamos. Así que, bueno, este es el último vídeo que vamos a tener de esta fase y espero que os haya resultado muy útil. Como vemos, el proceso de diseño es algo que es complejo, pero a la vez intuitivo, porque, por ejemplo, imaginémonos a las primeras personas que diseñaron los productos, porque el diseño de producto es algo realmente bastante innato a la naturaleza humana. Pues, por ejemplo, la primera vez que bebieron de un río, pues pusieron las manos así. Esto realmente, que parece un gesto muy simple, ostras, pues al final se tiene en cuenta el entorno, se tiene en cuenta el uso
el material, cómo cerrar las manos para que el agua no salga. Y esto nos lleva a al siguiente punto de los vasos. Al final tienen un poco también esta forma y esto hace que el agua no se salga, y cada vez el diseño de los vasos ha ido evolucionando a lo que se encontraba disponible en el entorno, que también es muy importante. Pues al principio eran de piedra, luego pasaron a ser de madera, y en cambio pues ahora son de vidrio, pues porque podemos tratarlo, o de plástico cuando el entorno requiere que su uso sea más rápido, por ejemplo. Entonces, bueno, pues al final el diseño es algo muy intuitivo, pero a la vez muy profundo, porque tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Así que espero que os haya gustado estas breves explicaciones sobre cada fase de la metodología y nos vemos en clase. Chao.